Hola amigos, soy Saúl López desde Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Hola y bienvenidos al episodio número 3 de Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Hoy expondremos en primer lugar los orígenes y antecedentes. Posteriormente vamos a presentar las bases epistémicas, teóricas y metodológicas, haciendo hincapié en las tres dimensiones que determinan su objeto de estudio: la técnico-productiva, la socioeconómica y la sociocultural y la política. Hablemos de un poco de historia de la agroecología. Alexander Wessel, en el 2011, reconoce dos grandes períodos en la historia de surgimiento del enfoque agroecológico y su revolución. El primer período, denominado fase inicial o de antecedentes, abarca desde 1930 a 1960. A partir de los años 20, surgieron las primeras investigaciones que intentaron combinar la ecología con la agronomía. Estas darían origen a lo que posteriormente sería denominada como la ecología de los cultivos. Esta disciplina estudiaba tanto las condiciones físico-ambientales que permitían el crecimiento de los cultivos con el objeto de determinar los mejores sitios de siembra, como las tecnologías que permitían modificar y o ajustar el entorno para un rendimiento superior de los cultivos. Dentro de los principales referentes de esta corriente pueden mencionarse al ingeniero agrónomo Klages, que se escribe Klages, en su trabajo Ecología de los cultivos y Geografía ecológica de cultivos en la vida agronómica, publicado en 1928. Klages abordó la necesidad de considerar factores físicos, agronómicos, tecnológicos, históricos y socioeconómicos al momento de decidir qué producir y en qué cantidad, según la región en la que se esté ubicado. Aunque el término agroecología aún no aparece en sus trabajos, estos sientan las bases para el posterior desarrollo de la disciplina. Así lo puntualiza González de Molina, 2011, Hayes, 1999, Altieri, 1987 y Glisman en el 2002. A partir de los años 30, el agrónomo Basil Bessin utiliza por primera vez el término agroecología para referirse a la vinculación entre ecología y agricultura. Bessin entiende a la agroecología como una forma de generar información, por lo que insiste sobre la necesidad de fomentar la cooperación internacional en la investigación agroecológica. Termina entonces por denominar agroecología a la ciencia multidisciplinar que respalda dicha investigación, orientada al conocimiento de todos los factores del lugar donde se produce, es decir, todo el ecosistema, que influirán en el posterior desarrollo de los cultivos. Pasada la Segunda Guerra Mundial, ecología y agronomía se separan. La ecología se convierte en una ciencia experimental que se dedica a los sistemas naturales, quedando el estudio de la ecología de los cultivos en manos de los agrónomos. La agroecología queda olvidada y no logra constituirse como un enfoque científico. Recién a finales de la década de los 50 del siglo pasado, se consolida el concepto de ecosistema, en tanto que sistema funcional de relaciones complementarias entre los organismos vivos y su ambiente, delimitado por criterios arbitrarios, los cuales en espacio y tiempo parecen mantener un equilibrio dinámico. Así, un ecosistema tiene partes físicas con relaciones particulares, la estructura del sistema, que en su conjunto forman parte del proceso dinámico, la función del ecosistema. Los factores bióticos son organismos vivos que interactúan con el ambiente, y los factores abióticos, componentes físicos y químicos del ambiente como el suelo, la luz y la temperatura, son los componentes estructurales básicos del ecosistema, según Gletman, 2002. El surgimiento de dicho concepto en el ámbito de la ecología propicia por primera vez un marco de referencia para examinar la agricultura desde una perspectiva ecológica. Se retoma entonces el interés de la ecología de cultivos, pero esta vez denominándola ecología agrícola. Es así
que se aparecen una serie de trabajos de diferentes autores que representan un cambio de enfoque gradual hacia un enfoque ecosistémico de la agricultura. De manera simultánea a la proliferación de estos trabajos y a la expansión de la agricultura industrial, emerge la preocupación por los problemas de contaminación, degradación ambiental y agotamiento de los recursos, instalando los cimientos del movimiento ambiental. El libro Primavera Silenciosa de 1964 de Carson cuestiona, por ejemplo, los impactos secundarios de las sustancias tóxicas en el ambiente. Se inicia entonces el segundo período, denominado por Wessel como expansión de la agroecología, que abarca desde 1970 hasta el 2000, durante el cual se expande y consolida como disciplina científica. O sea, es una ciencia relativamente nueva, en pañales. Las preocupaciones ambientales que habían comenzado a surgir en los años anteriores aparecen sistematizadas en la publicación de 1972 del Club de Roma denominada Los límites del crecimiento. Dicho informe concluye en que si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso, tanto de la población como de la capacidad industrial. En Siapián, Aispuru, 2010. Este informe, desarrollado desde una perspectiva malthusiana, proponía una serie de respuestas sumamente inequitativas para la población del centro y de la periferia. Por lo tanto, en un contexto signado por el crecimiento de los precios del petróleo, se vuelve necesario realizar una evaluación del costo energético de algunos sistemas. Uno de los principales trabajos que hace referencia a esta temática es el de Pimentel en 1979, quien, a través del estudio de la agricultura norteamericana, explica que si bien ésta obtiene un alto rendimiento, lo hace a expensas de altos costos energéticos y del consumo de recursos no renovables, tales como el de los combustibles fósiles. Estas cuestiones también se trasladan a los países del sur, donde estos problemas se enlazan con el problema de transferencia de tecnología. Producto de la convergencia de dichas preocupaciones, la cuestión ambiental, energética y tecnológica, se registra en la década de los 70 una expansión y rápido crecimiento de las bases agroecológicas. Los ecólogos comprenden que los sistemas agrícolas son áreas de estudio y los agrónomos valoran el enfoque ecológico. Gliessman, 2002. Uno de los principales ecologistas en hacer esa vinculación fue Daniel Hansen, en su obra Agroecosistemas tropicales de 1973, donde combina su preocupación por la protección y conservación de los bosques tropicales con la satisfacción de las necesidades de subsistencia de la población local en dichas regiones, a partir de su propuesta de lo que denomina como rendimiento sostenido de los agroecosistemas tropicales. Hansen realiza la primera evaluación ampliamente difundida de por qué los sistemas agrícolas tropicales pueden comportarse de una forma diferente a los de las zonas templadas. Hesch, 1999. En opinión de este autor, los ecosistemas productivos deben estar basados en el conocimiento ecológico local, limitado por los entornos y las culturas locales, y, principalmente, deben satisfacer las necesidades locales en lugar de responder a las exigencias de los mercados de exportación dedicados al cultivo de un único producto. En este sentido, deja sentada su crítica al predominio de la visión mercantil de la Revolución Verde. Por otro lado, Orie Luc, en su libro Emergencia de la investigación en agroecosistemas en 1977, expone sobre la importancia del fortalecimiento de la comprensión de la estructura y la función de los ecosistemas. Luc enfatiza en la necesidad de un enfoque de ecosistema para mejorar el rendimiento de las cosechas, determinar la estabilidad a largo plazo de tales mejoras y a su vez determinar el impacto del agroecosistema tanto en los ecosistemas como en los entornos más allá de ellos. Este actor participa en la preparación de un informe patrocinado por la recién formada Asociación Interamericana para la Ecología,
Intercol 1975, que convocó al primer Congreso Internacional de Intercol en La Haya, Holanda, en septiembre de 1974. Esto también coincide con la publicación del primer número de la revista Agroecosystem, concebida como foro para publicar investigaciones que integran los muchos campos de la temática. Harper, 1974, reseña que el editor fundador de la revista presenta la primera edición como una llamada a la investigación sobre las interacciones ecológicas que se producen en todos los ecosistemas manejados por humanos, desde la agricultura a la silvicultura o la pesca. Es por esto que Gliessman, 2013, sostiene que la revista puso en marcha una visión multidisciplinaria y más amplia de los agroecosistemas, de modo que tanto el surgimiento del movimiento ambiental como el desarrollo de los estudios ecológicos de la época proporcionaron el marco filosófico sobre el cual la agroecología podría aprovecharse. Debido a que los propósitos del ambientalismo coinciden con los de la agroecología, ambos impulsaron el discurso agroecológico a partir de una actitud crítica de la agronomía orientada hacia la producción oriental. Hayes, 1999. Producto de ese encuentro es que entre fines de los 70 e inicios de los años 80, la agroecología emerge como una disciplina distinta y única para el estudio de agroecosistemas. La agroecología se construye en América Latina a partir de este momento. Lo hace adoptando un doble punto de partida. Por un lado, las distintas formas y prácticas de resistencia que grupos de campesinos e indígenas venían desarrollando en un enfrentamiento contra las multinacionales y su imposición por la implementación de nuevas tecnologías. Y por el otro, un grupo de científicos que discrepan con el modelo de agricultura industrial. Se produce así un diálogo de saberes, proceso fundamental para el desarrollo de la alternativa agroecológica. Por otra parte, también se incorporan algunas ONG al debate agroecológico. Tanto el Movimiento Agroecológico Latinoamericano como el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo son los que promueven este debate agroecológico. Es por eso que Sevilla Guzmán en el 2015 afirma que el desarrollo ecológico en América Latina es una construcción popular que se desarrolla de manera participativa. Por último, se consolida en el 2007 la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. Esta actualmente posee más de 750 miembros. Ha creado doctorados regionales en conjunto con universidades en Latinoamérica. Al mismo tiempo impulsa programas regionales de investigación y colabora además con institutos de investigación en la región como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, el Instituto del Desarrollo Agropecuario en Chile, entre otros. En este mismo orden de ideas, SOCLA trabaja con agricultores y en particular con miembros de la vía campesina en la implementación de programas de capacitación. Además, a fines del 2000, la agroecología es adoptada por la vía campesina como un pilar fundamental para la soberanía alimentaria, según Altieri 2015. Desde entonces, la agroecología se ha nutrido de los aportes de diferentes investigaciones académicas y de acciones concretas de institucionalización como disciplina, que han contribuido a la definición de su propio objeto de estudio. Se menciona a continuación algunos de ellos. En 1999, el agrónomo Miguel Altieri realiza una primera sistematización y defina las bases científicas para una agricultura ecológica. Plantea que la actividad agraria se debe realizar en un sentido amplio, que se debe estudiar desde el funcionamiento de los ciclos minerales, la transformación de la energía, entre otros, hasta las relaciones socioeconómicas, analizándolas como un todo, un sistema. Por otro lado, el ecólogo Stephen Gliessman realiza un estudio sobre sistemas agrarios sustentables, analizando el funcionamiento ecológico de la agricultura y sus procesos. Este autor reconoce a los sistemas de agricultura campesina como verdaderos ejemplos de agroecosistemas manejados con bases ecológicas. Es por ello que reconoce como raíces de la agroecología a las prácticas de los indígenas y los campesinos tanto de la Mesopotamia
como los Andes y el trópico húmedo. El agrónomo y sociólogo español Eduardo Sevilla Guzmán inició el primer programa de posgrado en agroecología en la Universidad de Córdoba y en la Universidad Internacional de Andalucía, y desarrolló de manera conjunta con su grupo del Instituto de Sociología de Estudios Campesinos un cuerpo teórico novedoso en torno al cual funciona una nueva área de investigación, la sociología agroecológica. Víctor Manuel Toledo Mansur, por su parte, biólogo de la Universidad Autónoma de México, ha combinado su formación científica con estudios sociológicos sobre economía política, culturas agrarias y sociología rurales, realizando sustanciales aportes desde la etnoecología. Toledo realiza sus estudios y aportaciones teóricas sobre las relaciones entre las culturas indígenas y la naturaleza, ayudando a reforzar una perspectiva con un fuerte énfasis en lo sociocultural. Junto con Manuel González de Molina Navarro, historiador y director del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad de Sevilla, es autor de Metabolismos, Naturaleza e Historia, hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas, publicada en el año 2011, donde presenta el enfoque del metabolismo social como una herramienta potente para el análisis de la relación entre el ser humano y la naturaleza. De modo que puede decirse que este segundo momento histórico no solo está signado por la expansión de la agroecología, tal como afirmaba Wessel, sino también por la consolidación de su abordaje desde las ciencias sociales que, en necesaria articulación con las ciencias naturales, permite lograr la integridad que la agroecología plantea como alternativa. Sevilla Guzmán y González de Molina, 1993, Guzmán Casado y otros 2000. Es a partir de este diálogo de saberes que se mencionaba en el apartado anterior que González de Molina, 2011, afirma que el enfoque agroecológico supone un redescubrimiento por parte de las ciencias de los conocimientos y las prácticas culturales campesinas e indígenas que, transmitidas por vía oral de generación en generación, es tan antigua como la agricultura misma. Como bien expresa Bonaventura de Sousa Santos, la racionalidad científica moderna, siendo un modelo global, es también un modelo totalitario, en la medida en que niega el carácter racional a todas las formas otras de conocimiento que no se pautan con sus principios epistemológicos y sus reglas metodológicas. 2009. Propone en contraposición una ecología de saberes, entendiendo esta última como la posibilidad de que la ciencia entre no como monocultura, sino como parte de una ecología más amplia de saberes, donde el saber científico puede dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas, con el saber campesino, de Sousa Santos 2006. Es en este sentido que puede afirmarse que la agroecología se funda como un enfoque pluriepistemológico, dado que, contrariamente a lo que propone el paradigma científico de la modernidad, acepta la biodiversidad sociocultural, al tiempo que propone recuperar elementos culturales y ecológicos de los saberes campesinos, conformados por fuera de los criterios de cientificidad por él propuesto. Es decir, recoge una dualidad en su base epistemológica entre lo social y científico. Ottman, 2005. De modo que la agroecología propone un sujeto cognoscente, situado en la realidad que observa y que al mismo tiempo construye, donde el sujeto-objeto se transforma mutuamente en esa construcción. El científico no ocupa entonces una posición jerárquica respecto al agricultor, al campesino y a la naturaleza. Por el contrario, privilegia los experimentos de campo por encima de las investigaciones realizadas en los centros experimentales y en los laboratorios y enfatiza, permitiendo así una mayor participación de los agricultores en el proceso de investigación. Norgard y Sikor, 1999. Por otra parte, se trata de un enfoque multitransdisciplinar,
en tanto que se sustenta en los aportes de una multiplicidad de diferentes disciplinas y áreas de estudio. La agroecología se nutre de un conjunto de ciencias como la agronomía, la ecología, la sociología, la historia y la antropología, entre otras. Sintetizando en palabras de Sevilla Guzmán y Soler Montiel, la agroecología propone pues la articulación entre distintas disciplinas científicas a través de un enfoque pluridisciplinar que combina ciencias naturales como la ecología y la agronomía y ciencias sociales como la sociología, la antropología o la economía. A su vez, propone un enfoque pluriepistemológico, un diálogo de saberes que combina el conocimiento empírico del campesino sobre el manejo de los agroecosistemas y el conocimiento científico teórico, experimental y aplicado. Por último, y en estricta vinculación con lo anteriormente mencionado, la agroecología plantea un abordaje sistémico y holístico de un objeto de estudio. Esto, en la medida en que contempla la totalidad de los recursos humanos y naturales que definen la estructura y la función de los agroecosistemas, sus interrelaciones y procesos, para comprender el papel de los múltiples elementos intervinientes en los procesos artificializadores de la naturaleza por parte de la sociedad para obtener alimentos. Por último, y en estricta vinculación con lo anteriormente mencionado, la agroecología plantea un abordaje sistémico y holístico de su objeto de estudio. Esto en la medida en que contempla la totalidad de los recursos humanos y naturales que definen la estructura y la función de los agroecosistemas, sus interrelaciones y procesos, para comprender el proceso de los múltiples elementos intervinientes en los procesos artificializadores de la naturaleza por parte de la sociedad para obtener alimentos. Altman 2005, Altieri 2010. De modo que la agroecología no es entonces un conjunto de técnicas o recetas que se proponen para reemplazar a las generadas por la Revolución Verde. Es mucho más que eso. Es un nuevo campo de conocimiento que reúne, sintetiza y aplica tanto los conocimientos científicos como los saberes tradicionales de las sociedades indígenas y campesinas con una óptica holística y sistémica. Es por ello que contrasta con las premisas del paradigma agroindustrial, que se construye sobre la base de una mirada atomista, parcelaria, mecanicista de la realidad, que genera conclusiones universales y objetivas, desacreditando otras formas de conocimiento a partir de una concepción epistemológica monista. Norgard y Zikov, 1999. Ahora bien, siendo la base epistemológica del enfoque agroecológico diferente a las del enfoque convencional, resulta esperable que proponga bases teórico-metodológicas igualmente diferentes. Estas últimas no aparecen determinadas a priori, sino que son a su vez determinadas por la vinculación que el investigador establecerá con las diferentes dimensiones y o perspectivas del análisis de la agroecología. En este sentido, como bien expresa Altman, podemos decir que metodológicamente el proceso de construcción agroecológica se plantea, primero, tan solo el cambio productivo en base a la agricultura ecológica, después el socioeconómico mediante la agricultura participativa y el salto al control de todo el proceso de circulación y los sectores no agrarios de la economía local, y, finalmente, a la transformación sociocultural y política mediante el cambio de las estructuras de poder con la utilización del potencial endógeno de conocimiento local y memoria histórica popular, ya rescatado y reconstruido o generado como algo nuevo allá donde no existiera históricamente. Altman 2005. Para un abordaje más ordenado de su objeto de estudio, el enfoque agroecológico establece tres dimensiones de análisis. 1. Ecológica y técnico-agronómica. 2. Socioeconómica. Y 3. Sociocultural y política. Estas dimensiones no son mutuamente excluyentes, por el contrario, se solapan y superponen, permitiendo una indagación-acción cada vez más profunda de y en la realidad. Cuellar y Sevilla Guzmán, sin fecha, Sevilla Guzmán y Soler Montiel 2010 y Altman 2005. Es por eso que,
Si bien el análisis de la agroecología se inicia en la primera de estas dimensiones, tal como resulta evidente en la exposición realizada en el apartado dedicado a los antecedentes, la agroecología pretende abordar las dimensiones de forma integral, dando un lugar de relevancia a las variables sociales. Tal como señala Othman 2005, se pretende entender las múltiples formas de dependencia que genera el actual funcionamiento de la política, la economía y la sociedad sobre la ciudadanía en general, y sobre los agricultores en particular. Es por ello que decimos que los niveles de análisis socioeconómico y político aparecen al considerar como central la matriz comunitaria en que se inserta el agricultor. La dimensión ecológica y técnica agronómica surge de considerar el funcionamiento ecológico de la naturaleza y por lo tanto de sus ecosistemas. El hombre toma los ecosistemas naturales y los transforma en agroecosistemas para obtener los bienes necesarios para su subsistencia, alimentos, vestimentas, entre otros. La agroecología adopta entonces en esta dimensión el agroecosistema como objeto de estudio. Othman 2005. En palabras de Altieri 2010, los agroecosistemas son definidos como comunidades de plantas y animales interactuando con su ambiente físico y químico que ha sido modificado para producir alimentos, fibras, combustible y otros productos para el consumo y procesamiento humano. A partir de la intervención del hombre en los ecosistemas naturales, aparecen los diferentes manejos o técnicas agrícolas, ganaderas y forestales con los que son intervenidos los ecosistemas. Manuel González de Molina, 2011, denomina esta relación como metabolismo social, mientras que autores como Richard Nogar, 1985, y Tomás Sikor, 1999, la denominan como coevolución social y ecológica de los agroecosistemas. Sin embargo, dicha intervención no siempre se realiza respetando los procesos naturales de dichos ecosistemas. Es por eso que en esta primera dimensión del enfoque agroecológico resulta de gran relevancia porque se comienza a abordar el deterioro de la naturaleza. En este primer momento, son las ciencias que refieren al manejo de los bienes naturales, las que realizan los principales aportes, principalmente la ecología, las ciencias agropecuarias y las ciencias forestales. Surgen entre sus propuestas la agricultura biodinámica, la agricultura natural y la permacultura, entre otras. Estas son denominadas de manera general con el nombre de agricultura orgánica o biológica. Es aquí que comienza a producirse el intercambio de práctica ecológica y de conservación del ambiente con el conocimiento tradicional campesino e indígena. Podemos afirmar, como lo hace Othman, que la agroecología pretende aprender de aquellas experiencias en las que el hombre ha desarrollado sistemas de adaptación que les ha permitido llevar adelante unas formas correctas de reproducción social y ecológica. Othman 2005. La dimensión socioeconómica expande su horizonte analítico hacia los procesos de producción, hacia los procesos de distribución y consumo de alimentos. En este sentido, se propone alcanzar una mayor equidad en dichas instancias, de modo que resulte posible elevar la calidad de vida de los distintos sistemas sociales, promoviendo para ello formas participativas que cuestionen y rompan con lo establecido por el conocimiento dominante. Esta segunda dimensión posee un fuerte contenido endógeno y estrechamente vinculado al conocimiento local con el objeto de generar alternativas de producción y comercialización. Cobra vital importancia la perspectiva histórica que, según González de Molina, permite profundizar el conocimiento del territorio local y de sus comunidades, es decir, conocer de forma detallada su cultura, organización económica, política, tradiciones, entre otras características. Entre las disciplinas que abonan a esta dimensión encontramos las teorías del desarrollo y los estudios campesinos. Sin embargo, adicionalmente al trabajo de relevamiento y estudio que hace el historiador, fundamentalmente para generar los diagnósticos locales, se suma al conocimiento y saberes propios de los movimientos campesinos e indígenas que habitan el territorio y que resultan determinantes a la hora
de obtener estrategias endógenas sustentables y potenciar los mercados locales. Por último, en la dimensión sociocultural y política se plasman mediante acompañamiento de acciones colectivas de producción y comercialización, como también de luchas de poder, la construcción de alternativas a la globalización y al sistema agroalimentario industrial. En otras palabras, se trata de intervenir desde muy distintas instancias en la distribución actual de poder que trata de modificarla. Sevilla, Guzmán y Solier Montiel, 2010. En este marco, la atención se concentra en el análisis de elementos de resistencias locales con potencial transformador, anclados en lo que Sevilla, Guzmán y Montiel denominan como conciencias ecológicas. La conciencia de especies frente a la explotación ecológica intergeneracional, o en otras palabras, los recursos naturales no son herencia a nuestros hijos, sino el préstamo de nuestros nietos. La conciencia de clase frente a la explotación económica intrageneracional, conciencia de identidad frente a la discriminación étnica, conciencia de género frente a la discriminación de la mujer y la conciencia de explotación generacional frente a la discriminación de los mayores y la explotación o marginación de los niños. De este modo, la agroecología apuesta por acompañar y animar procesos locales de transformación, procurando detectar soluciones y o propuestas locales existentes. Es por ello que Sevilla, Guzmán y Montiel definen esta dimensión como la articulación de un conjunto de experiencias productivas mediante proyectos políticos que pretendan la nivelación de las desigualdades generadas en el proceso histórico 2010. En el mismo sentido, Caporal y Costa Weber señalan que la dimensión política de la sustentabilidad tiene que ver con los procesos participativos y democráticos que se desarrollan en el contexto de la producción agrícola y en las acciones de transformación rural, así como con las redes de organización social y de representación de los diversos segmentos de la población rural. A partir de la consideración de estas tres dimensiones, avanzamos en la definición del enfoque agroecológico en el marco de la investigación. Lo entendemos como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social. Lo entendemos como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva para el establecimiento de sistemas de control participativo y democrático en los ámbitos de la producción y circulación. La estrategia teórica y metodológica así elaborada tendrá, además, por un lado, una naturaleza sistémica y un enfoque holístico, ya que tales formas de manejo habrán de frenar selectivamente el desarrollo actual de las fuerzas productivas para contener las formas degradantes de producción y consumo que ha generado la crisis ecológica. Y, por otro lado, tal necesario manejo ecológico de los recursos naturales tendrá igualmente una fuerte dimensión local como portadora de un potencial endógeno, que, a partir del conocimiento campesino, local o indígena, allá donde puede existir, permita la potenciación de la biodiversidad ecológica y sociocultural y el diseño de sistemas de agricultura sostenible. Sevilla, Guzmán 2006, Sevilla, Guzmán y Montiel 2010. Es así como llegamos a los principios agroecológicos. Hablando de los principios agroecológicos, Hazael 2018 identifica 4 principios. El primer principio, adaptabilidad, que consiste en no modificar el sitio del cultivo para tratar de satisfacer las necesidades de las especies, sino usar una estrategia de adaptación del potencial biológico y genético de estas a las condiciones del lugar. Ejemplo, semillas criollas. Reciclaje natural, para asegurar condiciones de suelo favorables aumentando la actividad biótica, la disponibilidad y aporte de nutrientes y la retención de humedad a través del manejo de la materia orgánica, reciclado de biomasa y aumentura de la cobertura. Ejemplo, cultivos de cobertura, cobertura orgánica, abonos orgánicos. Tercer punto, preservación. Para asegurar mucho más la salud del agroecosistema en su totalidad que el producto de un sistema de cultivo en particular, aumentando las interacciones biológicas y los sinergismos entre los componentes de la biodiversidad, promoviendo procesos y servicios ecológicos clave. Por ejemplo, el uso de especies
criollas de especies locales. Ese es un buen ejemplo. Cuarto punto, racionalidad tecnológica. Para eliminar progresivamente el uso de insumos externos sintéticos que tienen el potencial de dañar el ambiente, e ir hacia el uso de insumos de origen natural y fuentes renovables de energía, tanto para el aporte nutricional como para el manejo de plagas, enfermedades y arbences. Por último, reflexionando, la agroecología es una ciencia basada en los saberes locales ancestrales. La agroecología académica es una ciencia que estudia las relaciones e interacciones entre los individuos y elementos de un sistema agrario. Ahora, esto nos lleva a expandir el manejo agropecuario a nivel de zona, región, país y a considerar aspectos económicos, sociales y políticos en la producción agropecuaria. Tercero, la agroecología práctica es la acción que realiza el productor en su patio, parcela, finca o sitio, aprovechando y respetando los ciclos biológicos de la naturaleza y los ciclos del planeta, sin utilizar agroquímicos en su desarrollo. Conclusiones. Cualquier productor puede llevar a cabo un modelo agroecológico en su sitio, parcela o finca, sin el uso de insumos agroquímicos. Y concluimos que más necesario que los conocimientos científicos sobre agroecología, son más necesarios los conocimientos ancestrales de los productores agropecuarios. Recuerde, amigo, lo esperamos el próximo sábado en el episodio número 4, donde hablaremos del suelo en el modelo de producción agroecológica y la importancia de su manejo. Visite nuestra página en Facebook, Hablemos de Agroecología, y únase a nuestra comunidad de productores y estudiantes agropecuarios. Recuerden, Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario.